A un mes del inicio de la violencia en Sinaloa, de la violencia constante y sostenida, están hoy en la Ciudad de México. Estuvieron aquí para informar sobre el alcance de los daños, de los riesgos de lo que ocurre en estos momentos en Sinaloa. Y nos acompañan en el estudio Laura Guzmán Torrontegui. Ella es vicepresidenta de la zona norte de la Canirac Nacional sinaloense. Laura, bienvenida, Sí. Buenas noches. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la atención y gracias por recibirnos y poder compartir pues qué tenemos en este momento. Claro. También nos acompaña Óscar Loza Ochoa, integrante de la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, activista, defensor de los derechos humanos por muchas décadas. Profesor, bienvenido, buena noche. Muchas gracias, muy buenas noches, Juan Pablo. Y nos acompaña también Miguel Calderón Quevedo, él es coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública en Sinaloa. Miguel, bienvenido. Buenas noches, agradecido contigo, Juan Pablo. Miguel, me gustaría iniciar contigo. Iniciaron hoy un recorrido en la Ciudad de México, llegaron ayer, convocaron a la prensa, estuvieron con legisladores, estuvieron en la Secretaría de Gobernación para decir, en Sinaloa la cosa preocupa y urgen acciones. Sí, lamentablemente una explosión de hechos violentos a partir del día 9 de septiembre, que nos agarró en muy mal momento. Si hubiéramos elegido un momento como este, seguramente no hubiéramos elegido este momento, porque es el fin de una administración sexenal, el inicio de otra, y llamar la atención de quienes están entregando y quienes están recibiendo, pues no es tan sencillo y tan fácil. Pensamos originalmente que iba a ser una explosión de violencia similar a las que había habido en el pasado reciente o en el pasado... Sí, de un día a dos, tres, una semana. Y ya cuando se empezó a extender un poco más, los diferentes representantes de la sociedad civil, que aquí estamos al menos tres, empezamos a dialogar al respecto de cómo empatarnos con las decisiones de la autoridad, con las decisiones del gobierno, porque esto no solamente obligaba justamente una acción desde el gobierno. Y así entonces es que decidimos venir a la Ciudad de México a hacer un saldo, un balance de cosas, no solamente desde el punto de vista del índice delictivo, sino también desde el enfoque del impacto económico, desde el enfoque del impacto de derechos humanos, de estas dimensiones que de repente en una situación extraordinaria como esta merece también medidas extraordinarias. Profesor Óscar Loza, desapariciones, desplazamiento forzado, una crisis emocional la que vive en estos momentos el pueblo de Sinaloa, específicamente el pueblo de Culiacán. Sin duda, si hablamos de desapariciones, se ha duplicado el número de los registrados, ¿no? Si antes hablábamos de 3 desapariciones cada 24 horas, hoy estamos hablando de 6 ya, ¿no? Sí. Ya son 194 hasta el día de ayer, sin contar los del día de hoy. Pero estamos hablando ya de más de 200 familias desplazadas en aproximadamente 3 municipios, Concordia, El Rosario y Escuinapa. Son cifras que uno dice, bueno, apenas en un mes estamos registrando esas cantidades, incluso con elementos nuevos, porque las familias antes huían de una violencia, bajaban al valle o en las ciudades del valle y solicitaban apoyo. Sí, pero ahora el valle está incendiado. Y aparte de eso, bueno, hay persecución incluso de las bandas para familias. Eso ha creado pues nuevos problemas en un tema que ya conocíamos, pero que tiene nuevas facetas. Laura Guzmán, pérdidas en el sector comercial. Veía ayer a Miguel Taniyama, un restaurantero de Culiacán reconocido, que tiene toda la vida haciendo cocina, vendiendo ceviche en los cruceros. Si eso es con los grandes restaurantes, Laura, no quiero imaginar con los medianos y los pequeños. Mira, este fenómeno comenzó el día 9 y en la primera semana nos acercamos a la senadora Imelda Castro para informarle y pedirle que nos ayudara a entregar y poder pedir el apoyo para la presidenta Claudia Sheinbaum, que en ese momento era apenas presidenta electa. Sí. Este vacío entre estas fechas nos ha hecho tan largo este camino que estamos andando, y los recursos que el sector comercial, de servicios, de turismo cuenta, pues están muy acotados, porque estamos teniendo ventas entre el 30 y el 50%. Sí. Abiertos a un 95%, sí, pero con una venta muy topada. Y lo que nosotros estamos pidiéndole a la presidenta
es que nos ayude a mantener esos empleos, que nos permitan poder avanzar, porque no sabemos qué tanto tenemos que estirar la liga. Claro. Y es un momento difícil, porque llegas y ves a los empleados y ellos están tan angustiados porque no quieren ser despedidos, y nosotros necesitamos que haya un mejor flujo. Estamos buscando reactivar, hacer acciones para que reactiven el consumo, porque la economía se desaceleró. La gente tiene una situación psicosocial y siente como si estuviera en la guerra y deja de consumir. Claro. Y a la falta del consumo, pues esta rueda se estanca, sí, y no hay circulante. Y es un círculo vicioso, porque el que no consume quizás no está ganando. Es decir, no hay ingresos, no te hace lujo de ir a comer a un restaurante. Miguel, el gobernador dice, tranquilos, hay que salir a la calle, llegan militares, estuvo el secretario de Seguridad, iniciaron un operativo de escuelas, un operativo de carreteras paradójico, asaltaron a 2 alcaldes. En fin, se ponen muchas propuestas e ideas sobre la mesa, pero no pareciera haber una que funcione. Nos parece que hay que ser justos en esta evaluación. Creemos nosotros, en particular un servidor, que el gobernador está teniendo el momento más complejo y más difícil de su sexenio, de su administración. Y hubiera sido otro igual de difícil y complejo, lo hubiera enfrentado, a pesar de que tiene mucha experiencia en la lucha social y en la comprensión de eventos como estos. Y es por eso que reconocemos nosotros la labor de la Sedena, la labor de la Guardia Nacional, la labor de la Marina, porque hay víctimas mortales de esas filas, y le estamos muy agradecidos porque han defendido de alguna manera. Si ellos no estuvieran en el frente de batalla, la situación que hoy estaríamos dando el balance sería 2 o 3 veces más trágica y lamentable. Por la presencia de la Sedena. Por la presencia de ellos. Y el gobernador, con sus capacidades, con sus limitaciones, desde el gobierno estatal, ha hecho lo posible, nos ha recibido, nos ha abierto las puertas, hemos estado dialogando. Sin embargo, creímos conveniente justamente venir al centro del país, a hacer un llamado más allá de las capacidades estatales, hacer un llamado a este gobierno federal, a que en esta competencia de temas de la agenda nacional pueden voltear a Sinaloa, como ya lo están haciendo. Agradecemos también la presencia de Carfuch y de su gabinete de seguridad, la promesa que nos hicieron de regresar en un par de semanas. En particular, nosotros estamos enfocando medidas y peticiones muy específicas. Nos parece que esas más de 85,000 municiones que ya han decomisado en estas 4 semanas, que es parte del camino a la solución, porque eso baja el porcentaje de letalidad de los grupos delincuenciales que están en pugna. Es decir, quitar armas, quitar municiones. Nos parece que es el camino correcto. Sí. Y en una serie de acciones que son mucho más complejas, y que ellos como expertos en la contención sabrán la estrategia, y quizás no sea conveniente que nos lo informen, pero en particular creemos nosotros que la capacidad de fuerza, la capacidad de fuego de la delincuencia, bajarla es parte de la solución de corto plazo. Porque capacidad de fuerza y fuego, capacidad financiera en los cárteles, profesor, agarran a un delincuente, pero inmediatamente otro lo suple. ¿Agarrar a los cabecillas será la solución? No lo creo. Hace algunos años, cuando detienen a un capo en Brasil, fue muy enfático cuando dice, pues detienen a uno, pero hay 10,000 solicitando entrar. Entonces, aquí hay varios factores, tanto de carácter local como nacional, incluso internacional. Si eso no se termina, hay un gran mercado, por ejemplo, en los Estados Unidos. Sí. Entonces, ese es el incentivo mayor que se tiene para que se mantengan ese tipo de actividades. Pero lo complementan 2 cosas en las que hemos llamado la atención. La banca. O sea, la banca ha tenido sanciones de carácter económico, no penal. Ningún CEO de la banca ha ido a la cárcel por incumplir con las leyes que marcan prohibición al lavado de dinero. Pero por otro lado, está la venta de armas, es un gran negocio. 2 veces ha demandado el gobierno mexicano, en la época que Ebrard estuvo en la Secretaría de Relaciones, y las han declarado improcedentes. Sí. O sea, allí hay una mala actitud del Poder Judicial en los Estados Unidos. Ese es un problema real. Y yo digo, hay una parte en los 4 ejes planteados por Harfuch el día de ayer en Culiacán,
y yo pondría énfasis en el primero porque también lo señala la presidenta Claudia, en el sentido de trabajar lo social. Claro. O sea, dar una alternativa a la juventud. Pero trabajar lo social en estos momentos no soluciona... No. Ahí hay que trabajar dos cosas. Si puede ahorita urgirle, hay un objetivo que de manera relativa se ha logrado. Sacar de la ciudad esos enfrentamientos. Creo que en parte se ha logrado. Pero el otro problema es el área rural. La rural, claro. Que requiere de mucho apoyo allí para no solamente detener niveles de violencia, sino para recuperar otra vez la propia economía y la vida normal. Eso es cierto. Pero no se puede estar trabajando solo lo inmediato, solo lo que ahorita urge. Hay que ir trabajando a la par la otra situación. Laura, séame bien sincera, Laura, por favor. Otros órganos del comercio han reportado cobro de piso, extorsión y secuestro express. ¿Está pasando? Sí, claro que está pasando. El día de hoy se anunciaba en el centro de la ciudad que había habido pues una situación muy delicada con los comerciantes del primer cuadro de la ciudad. Y damos la fuente, Óscar Sánchez, el presidente de los locatarios del centro de Culiacán, él fue muy claro, hay cobro de piso y hay extorsión y secuestro de familias de comerciantes. Yo creo que cuando reconoces el problema es mucho más fácil que lo puedas atacar. Y este momento para Sinaloa es muy importante. El que hoy por hoy tengamos la oportunidad de sentarnos todos en una misma mesa y poner todos los elementos que nos han llevado a lo largo de muchas décadas en una economía y en una situación de complejidad, porque nuestros jóvenes buscaron un liderazgo que no era precisamente un liderazgo empresarial ni un liderazgo social. Es un momento en que las estrategias inmediatas se tienen que poner en pie, pero es un momento en el que estamos nosotros como empresarios uniéndonos a un gran acuerdo que va a implicar que también la sociedad civil tenga que trabajar para permear en las raíces que son el que los jóvenes no se involucren en este tipo de acciones. Miguel, quisiera que me regalaras una conclusión, un minutito, un poquito más de un minutito, a partir de las reuniones que sostuvieron hoy y las urgencias que hay de ya, mañana, la semana que entra en Culiacán, en Sinaloa. Me quedo con una frase de la mañana del maestro Óscar Rosa que decía, Sinaloa se cuece aparte. Efectivamente, si nosotros comparamos algunas cifras trágicas, quizás Guanajuato salga arriba, quizás Tijuana salga arriba, Juárez, Colima, Acapulco, arriba de las cifras de Culiacán. Sin embargo, en ninguna de esos lugares está semiparalizada la dinámica cotidiana. Y en ese sentido... O ya está naturalizada. O quizás lo normalicen ese tipo de violencia. Claro. Nosotros creemos que en Sinaloa tenemos una sociedad civil viva, que quiere participar, que levanta la mano. Sentimos que el gobernador localmente en Sinaloa está abierta a esa participación y que el tercer elemento, que es lo que venimos a demandar acá al centro del país, que es la federación, que nos ayude a atender la problemática de los diferentes enfoques. No solamente, decía también el maestro Loza, no solamente con becas, no solamente con policías y con fuerza militar, sino el plan Marshall que hubo después de la Segunda Guerra Mundial para Culiacán debe ser un plan integral, que abarque, que abrace a todos, y en medio de eso, debo decirte algo muy puntual que no hemos mencionado esta noche contigo, los vacíos de información. El gobierno está obligado a orientarnos, a guiarnos, y creemos que una de las principales fallas ha estado ahí. Sin duda, en gobierno general, en Secretaría de Seguridad, en la Fiscalía, en fin. Profesor, una conclusión, un minutito, una urgencia. Que este problema tiene solución, no de la noche a la mañana, y que hay una fórmula que hemos estado insistiendo los tres sectores que estamos representados aquí. La participación de sociedad y la autoridad es muy importante en esto. Si ese binomio, si esa fórmula falla, entonces estamos perdidos. Culiacán se cuece aparte, pero por fortuna tiene esa sociedad que puede participar y aportar. Hemos planteado una mesa de diálogo, se lo estamos planteando al gobierno federal y al gobierno estatal también, para sentarnos y ver de manera permanente lo que cada día reclame y lo que a mediano plazo tenemos que trabajar para eso. Laura, una conclusión breve. Pues muy rápido, agradecerle a todas las autoridades que hoy nos han recibido, porque necesitamos que nuestra voz se escuche.
No podemos permanecer en una estadística más porque Sí. nuestro pueblo está empezando a tener una crisis económica que tenemos que impulsar. Y estoy segura que vamos a salir adelante como lo hemos hecho en otras ocasiones, aunque ahorita los daños sean mucho más profundos. Vamos a seguir Sí. trabajando en ese gran diálogo, unidos. No es un momento político y esto es muy importante, es un momento de accionar. De urgencia y social. Urgencia social y de una devastación económica que nunca la habíamos visto. Laura Guzmán Torrontegui, vicepresidenta Zona Norte Canirac Nacional. Gracias, Laura, un gusto. Para servirte. Miguel Calderón, coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública en Sinaloa. Miguel, como siempre, un gusto. Gracias, Juan Pablo. Y el profesor Oscar Loza, integrante de la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos. Profesor, gracias. Muy agradecido. Y muy gracias a los tres por venir a hablar de Sinaloa. Ojalá y al paso de los días y de las semanas haya buenas noticias para nuestro Sinaloa.